Voy a responder a lo que me preguntan. Me llama la atención que me pregunten sobre algo que es un tema perfectamente local. Como ustedes saben, hubo unas elecciones aquí, elecciones en la mayoría de los municipios españoles, y aquí pues ganó el Partido Socialista, pero no tuvo suficientes votos para gobernar, no tuvo suficientes concejales para gobernar, y un partido de la derecha cismático del PP llamado Foro, junto con el PP y con Vox, pues reunieron suficientes concejales para gobernar. Y ahora durante por cierto, la campaña, la candidata de Foro había dicho que ella jamás pactaría con Vox, que cómo ella iba a pactar con la ultraderecha, si ella solo es de derecha delirante y narcisista también, por cierto. Prometió, juró, aseguró, tuvo reuniones con grupos de ciudadanos, tuvo reuniones con grupos feministas, tuvo reuniones con grupos animalistas, tuvo reuniones con grupos de defensa de lo rural en el municipio, y a todos les dijo que ya nunca con Vox, ¿cómo crees? Por supuesto, en el momento en que terminaron las elecciones, firmó un pacto con Vox y se hizo alcaldesa. Y el día de ayer dijo que, bueno, Vox hizo lo que hace Vox. Entonces empezó a trabajar en contra del uso del asturiano, que es un idioma que aquí la mayoría de la gente habla. Empezó a luchar en contra del reconocimiento cultural y real de la gente LGTB, por ejemplo, prohibiendo que se diera un premio de cine a cine con temática LGTB. Un acuerdo que tenía el ayuntamiento con la organización de gente LGTB más numerosa que hay aquí en Gijón. ¿Qué más? Bueno, claro, por supuesto, a cambio de eso iban a poner un premio al cine que defendiera los valores tradicionales, que básicamente es defender curas violadores y este tipo de cosas. Y entonces ahora de pronto ayer la alcaldesa decidió que no, ya va a echar a Vox del gobierno, porque ¿cómo es posible que vayan a hacer eso? Pues ya lo sabías, así es lo que han hecho siempre. Está en su ideario, está en su programa original de gobierno, está en lo que están haciendo en todo el país, donde el Partido Popular les ha dado el poder, menos aquí en Gijón, donde el poder se los diste tú, que eres una decisión bastante espuria, por cierto, del Partido Popular. Y ahora se sorprende Morillón, la alcaldesa. ¡Ay! Es que Vox es de ultraderecha. Sí, lo sabías antes. No lo sabías antes, eres tonta. No, no es tonta. Sabía perfectamente lo que hacía y simplemente los engañó, probablemente pensando que así los iba a tratar, y Vox se dejó engañar ingenuamente. Porque no puedo creer que 100 días después de gobernar, de pronto se le haya iluminado la realidad a la alcaldesa y diga, madre mía, no había yo pensado que Vox son de derecha, de ultraderecha. Entonces, pues es lo que está pasando, que ahora tenemos una alcaldesa que te ha roto relaciones con la verdad, que no tiene ninguna intención de contarle la verdad a la ciudadanía y con la que vamos a tener que cargar 4 años, y que a la que solo queda hacerle la oposición necesaria para que sea lo menos lesiva a los intereses de la ciudadanía. Así de sencillo.